Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos de nueva cuenta a Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Y hoy, en el nombre del Día del Médico, siempre decimos que tenemos un episodio especial, pero es nuestro episodio único donde normalmente tenemos una revisión de algún tema con algún experto, pero aquí decidimos filosofar un poco de qué nos hace ser médicos o qué nos hace ser buenos médicos. Y para eso, a modo de opinión personal, sin representar ninguna de nuestras instituciones donde trabajamos, solamente una plática entre amigos y de lo que hemos vivido, traemos como invitados a dos personas muy esenciales en este podcast. Claro que sí, pues el primero es el doctor Pedro Martínez, infectólogo de Guadalajara, que además fue nuestro primer invitado al podcast. Bienvenido, Pedrito. Muchísimas gracias. Yo no sabía ese tremendo honor. Pues yo ya los conocía a ambos, toda su calidad, vi todo su crecimiento y vi cómo también el podcast, pues evidentemente ha llegado donde está y pues qué honor estar otra vez con ustedes. Y a mi invitada favorita del mundo, la doctora Armel Pérez Cortés Villalobos. Hola, muchas gracias por la invitación de nuevo. Que ya es una invitada recurrente. Bueno, ¿y por qué tenemos estos invitados? Porque realmente nosotros cuatro compartimos un área importante de nuestras vidas, que es la formación. Compartimos maestros, compartimos amistad y creo que, para mí en especial, yo he aprendido mucho de ustedes, ¿no? Uno se imagina a veces como médico que va a tener grandes maestros que lo van a guiar, pero para mí, la verdad, mis principales maestros han sido mis compañeros, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Yo concuerdo contigo, Aldo. Literalmente, cuando te tocan grandes compañeros con, pues evidentemente, capacidades distintas, aptitudes distintas, actitudes distintas, pues se vuelven no solamente tu apoyo, sino también tu guía. Entonces también lo mismo, ¿no? Un verdadero, soy muy afortunado en coincidir en un lugar, pues con tanta sustancia, ¿no? Para tu crecimiento, ¿no? Así que, concuerdo totalmente contigo, Aldo. En mi residencia, en mi formación, pues gran parte del aprendizaje fue de compañeros tanto de mayor o menor jerarquía y de mi misma jerarquía. Yo tuve la suerte, por ejemplo, que tuve algunos residentes de mayor grado que yo, que eran amistosos conmigo, que eran también personas sencillas y tranquilas, y eso relajaba un poco la relación entre los dos, y con lo que tú, siendo un residente de menor grado, te sientes con mayor apertura de preguntarles cosas, ¿no? Entonces siempre creo que ahora, a distancia, creo que tratar de establecer una cordialidad y una amistad y dentro de lo posible tener una relación relajada con los demás es algo que sin duda favorece el aprendizaje, ¿no? Esto que dicen es sumamente importante y espero que esto permee entre las nuevas generaciones y dejemos atrás esas jerarquías verticales donde hasta no se le puede hablar al R4 sin que el R3 dé su visto bueno o no se puede hablar al R2 sin haber pasado por no se puede hablar al R3 sin haber pasado por el R2 y todas esas cuestiones militarizadas se deben de dejar atrás porque tener un ambiente de trabajo agradable, de confianza, pues es mucho mejor, sin castigos, y en esa confianza, en ese compañerismo, se forman mejores personas y se forman mejores médicos. Por supuesto, el maltrato también es otra de las cosas que nosotros no vivimos, tal cual, un maltrato físico de que te dejan de guardia 24, 48 horas, eso no lo vivimos afortunadamente, pero es una situación que se sigue viendo mucho y que también la debemos de dejar y tener este establecimiento de lazos afectuosos, de compañerismo y de amistad con nuestros compañeros de trabajo de mayor y menor jerarquía.
Yo creo que un poco consiste a veces en ver, a veces yo pensaba en las personas como en términos de un semáforo, ¿no? Hay personas que son un semáforo en rojo y que siempre es no, porque no, porque no, que van a ser groseras contigo, que te van a contestar mal, personas que tienen sus propios problemas y que no están dispuestas a compartir lo que saben ni a ser cordiales. Y con esas personas simplemente tienes que buscar una forma de trabajar, de hacer lo que te toca y de guardar el respeto sin dejar que se te metan a la piel, ¿no? Pero la verdad es que en los hospitales también hay semáforos en verde y también hay personas que te dicen, tienes una idea, pásale, ¿no? Se te ocurrió esto, adelante, ¿no? Oye, ¿quieres tú hacer esto? Yo te ayudo. La verdad es que sí hay esas personas también y hay que buscarlas. Esos aliados dentro de los hospitales, sean enfermeras, sean químicos de laboratorio, sea el camillero que se ayuda, sea el poli afuera, y insisto, todos los trabajadores de salud, buscar dentro de los hospitales esas personas que son semáforos en verde, que sí te van a apoyar, que sí te van a compartir, con quien sí puedes establecer una relación cordial y aprovecharlas y aprender mutuamente. Yo creo que las jerarquías siempre van a existir. Hasta cierto punto la enseñanza en medicina son necesarias porque no hay otra forma hasta ahora de aprender que esa, pero una cosa muy diferente, no hablamos de jerarquía, sino de poder, de maltrato y de todo esto, ¿no? Es importante, yo creo que tener mentores o personas que admires porque, pues evidentemente va empatando como quiere ser, ¿no? A mí me impresionó mucho así de las dos escenarios. Siempre quise ser el médico, tanto cuando era R3, R4, que hablaba con el paciente, que revisaba al paciente, pero también que perpetuara eso al ser adscrito. A mí siempre nunca quise ser un médico que nunca viera un paciente ni lo tocara, ¿no? O sea, el eye patient, ¿no? El paciente de lejos, o sea, el paciente que está en tu iPhone, está en tu PAX, en tu computadora, tienes todo, pero nunca platicar de su enfermedad, nunca pues incluirlo, y más ahorita con la medicina basada en la evidencia, pues el paciente debe estar en el centro. Entonces a mí yo tengo mucha fortuna, por ejemplo, el doctor Juan Sierra, o sea, gran maestro, Sí, que afortunados fuimos, Armel, pero por ejemplo yo el maestro Juan Sierra, me acuerdo que afortunadamente esa vez le revisé la úlcera a una paciente de terapia intensiva, pues recuerdo que fuimos y había crecido una pseudomonas, una úlcera pues infectada, una úlcera grado 4, y fuimos, él era mi revisor, entonces fuimos directamente a verlo, y el doctor Juan Sierra, ¿qué grado es? Y yo, no, pues grado 4. ¿Y supura? Sí. Y pues evidentemente él se puso los guantes, se puso la bata y volteamos a la paciente y él la revisó. Entonces ese momento para mí se me hizo, wow, o sea, ese profesor, investigador, SNI, líder nacional, también toca pacientes, ¿no? También puede revisar una úlcera, también lo voltea. Dices, ese es de mis momentos, así que digo, yo quiero ser así, ¿no? Y literalmente, otro ejemplo que a mí me parece importantísimo es, por ejemplo, pues Armando, ¿no? Que a mí me impresionaba cómo cuando de repente eres R3 y, pues, y te sobra soberbia, te falta humildad, y lo que te sobra soberbia es lo que te falta por crecer, ¿no? Evidentemente que es muchísimo. Entonces te das cuenta que tú de repente creías que ya tenías tus pacientes estables, cuando de repente Armando hacía señalamientos muy puntuales y que de repente hasta te daba la opción, bueno, esto lo considero, y tú de repente hasta podías, digamos, considerar que no eran tan importantes cuando en realidad sí, ¿no? Bueno, a mí verdaderamente ese tipo de ejemplos para mí me fueron como tierra fértil para mi crecimiento, pues. Sí, eso es importante, los tutores, ¿no? Tu modelo a seguir. Y como dices, tenemos tal vez polarizando de pronto al médico famoso, directivo, investigador, pero que tal vez no te transmite, ¿no? Y no se puede ganar el nombre de maestro, porque el nombre de maestro nadie lo da salvo las personas que lo rodean. Y cuando tú consideras a alguien un maestro, de hecho todos lo consideran,
sin ponerse como tal de acuerdo, es por sus grandes atributos, ¿no? Y justamente pues es el médico que tú ves que se ensucia, ¿no? Que es humano, que está ahí contigo, y esa es una parte importante de cómo quieres llegar a ser. Estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? ¿Cómo aprendemos de estos maestros? Ahora yo siempre me acuerdo, Pedro, comentabas un dicho, ¿no? De qué es lo que hace al médico, ¿no? Que lo decían mucho en tu universidad, no sé si nos quieras compartir eso. Sí, bueno, pues yo casualmente precisamente antes de pues, entrar a la residencia, pasaba por los pasillos de mi universidad, de las últimas veces, y un poco nostálgico, y me di cuenta un letrero en donde decía una frase, donde dice: médico nos hace el enfermo, el trabajo continuo, la lectura interminable, ¿no? Y para mí sigue siendo, es más, yo creo que siguen siendo mis 3 principios, ¿no? En donde ahorita afortunadamente con la medicina basada en la evidencia, que tuvieron un podcast excelso con el doctor Juan Calva, que vuelvo a lo mismo, que afortunados fuimos, Armel, que en el paciente está en el centro, es decir, recordar que médico nos hace el paciente, no la evidencia, no publicas, no creces como médico, como investigador por tu ego, creces por el paciente está en el centro. La evidencia no es para defender tus opiniones, tus puntos de vista, la evidencia es para beneficiar al paciente con los intereses del paciente. Entonces, literalmente para mí, el enfermo es lo primero que nos hace ser médicos, ¿no? El trabajo continuo, sin duda. Ser médico es algo pues muy difícil. Ser médica es algo, pues, ¿qué les puedo decir? Armel, Aldo, Meraz, pues es el trabajo continuo, el trabajo dignifica, y creo que todos estamos de acuerdo, que podemos tener un día malo, pero si haces algo, si te pones la bata, trabajas y de repente a tus pacientes les va bien, te borra todo ese mal trago que a veces puedes tener fuera del hospital. Y la lectura interminable, ¿no? Uno de mis maestros, Sergio Zúñiga, que si lo llegué a escuchar le mando saludos, pero él decía: estudiar medicina es nadar contracorriente, una vez que paras retrocedes. Y literalmente, no sé si les llegó a pasar puntualmente a ti, Armel, que con el COVID-19 pues leías puro COVID, y de repente cuando te regresas a lo tuyo, por ejemplo, infecto general, te das cuenta, bueno, yo me di cuenta que salieron al menos como 2 ensayos clínicos que no he leído, y dices, Dios mío. Entonces, la lectura interminable es algo, el leer continuamente también es parte de ser médico. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, pero algo que me ha funcionado mucho a mí desde que era estudiante de medicina es ser ordenada. Ser ordenada con mis pensamientos, ¿no? Ser ordenada como en la forma en la que abordo para no perderme, ¿no? Pensar en forma, sí, un poco de algoritmos, de diferenciales, ser ordenada en la forma en la que pido los estudios, ser ordenada en la que espero la respuesta clínica del paciente, y también a la hora de aprender medicina. A mí lo que me ayudó mucho en la residencia, por ejemplo, era tener bien identificados los artículos que eran como clásicos, saberlos citar como en lo mínimo en datos como generales, y tenerlos, saber cómo buscarlos, incluso organizar la información y tenerla accesible cuando la necesites. Entonces, ser muy ordenado en cómo estudias, en la información que tienes para consultarla rápidamente, y ser ordenado en tu pensamiento. Creo que eso también ayuda a que manejes mejor a los pacientes y a que tú mismo estés seguro que sí estás practicando medicina basada en evidencia. Yo aquí nada más quiero complementar un poco. A mí me encantaba eso de tener, cuando era interno tenía una libretita que iba armando, pero después vinieron los smartphones y eso revolucionó totalmente la forma en que yo hago medicina, porque ya no solo era porque ya podía tener el Pocket ahí, de hecho lo tengo, pero ya tienes allí una cantidad enorme de información que entonces ya no te tienes que aprender de memoria ciertas cosas siempre y cuando tengas un sistema que funcione para que tú sepas dónde acceder a la información que necesitas de forma rápida y oportuna. Entonces yo tengo varios sistemas ya listos para encontrar papers, para encontrar datos claves, tengo notas, tengo libros de consulta rápida. Pero bueno, ahora como yo soy un millennial viejo, y para los de las siguientes generaciones creo que es una herramienta que nos ha expandido la mente y que es la evolución natural, porque también la medicina, nuestros maestros nos dirían, es que cuando yo era residente iba a la biblioteca y sacaba el artículo. Sí, maestro, pero hace tantos años la medicina era otra.
La medicina era otra y la información era otra y la vorágine de artículos que había no eran ni de cerca los que hay ahora. Sí, la forma de aprender o de esta lectura, pues sí ha cambiado, ¿no? Como decías, te hacías una pregunta y pues bajaban a la biblioteca y sacaban los journals y le intentaban responder y ahorita pues la tenemos a nuestro alcance. Entonces ya es un aprendizaje asistido por computadora. Entonces ya la informática es una extensión de nuestro cerebro y eso nos permite resolver las cosas más pronto, ¿no? Y tenemos ya grandes cosas como UpToDate y tú mientras estás dando una consulta o mientras estás en un pase de visita puedes responder rápido esas preguntas y sonar como el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Pero algo que hacíamos también pues era justamente esta guía de la cual hablamos. Si tú conoces un experto y el experto dice, bueno, yo te recomiendo que leas estos capítulos de este libro y estos artículos que son los clásicos, ¿no? Dirían muchos de nuestros compañeros, todos estos papers clásicos, es como aprendíamos. Y bueno, ya aprender de la mano del paciente, no hay mejor forma de aprender que no puedes leer lo interminable. O sea, si te pones a leer por leer, pues nunca vas a terminar. Pero si cada vez que ves un paciente tú aprendes algo de pues vas llenando tu hard drive de más información útil. Bueno, yo lo que recomendaría para los que están empezando en una área particular, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé la subespecialidad en infecto y empezaba a pasar visita, traté de darme cuenta o identificar cuáles eran como los problemas o los padecimientos infecciosos que se veían con más frecuencia o por las que nos llamaban con mayor frecuencia de interconsulta. Por ejemplo, sepsis abdominal, neumonía, abordaje de fiebre en estudio. Y de esos padecimientos que representan la gran mayoría de lo que vas a ver todos los días, de eso sí conocer las recomendaciones, los artículos, como dicen ustedes, clásicos, la evidencia actual e incluso lo que está en investigación y incluso saber a veces qué es lo que va a salir en los siguientes meses. Pero luego sí, del resto de los padecimientos que ves ocasionalmente, de la bacteria que de repente te llaman, sí tienes que ir aprendiendo caso por caso, porque es imposible abarcarlo todo y entonces ahí sí dominar de forma muy, muy precisa los padecimientos frecuentes e ir alimentando tu conocimiento aprendiendo de los casos individuales. Otra parte muy bonita de ser médico es la parte humana, el humanismo de esta ciencia. Dicen que la medicina es la más humana de las ciencias, o algo así va el dicho. Y afortunadamente nosotros, y aquí perdón que nos pongamos como ejemplo, pero bueno, es lo que vivimos, se nos formó bajo una sombrilla de ideales que nosotros llamábamos la mística del instituto, que tiene varios puntos que está muy, muy bonita el texto, lo pueden encontrar en internet y creo que eso se debería de extender a todos lados porque sobre todo habla de que debemos de ser buenas personas para ser buenos médicos, buenos compañeros. Cada una de nuestras especialidades de pronto tiene pacientes muy en particular, ¿no? Se me ocurre el caso de la fibromialgia, ¿no? En donde han sido vistos por múltiples médicos y de pronto se sienten incomprendidos y en ocasiones solamente quieres que los platiques, platiques con ellos, que los escuches o que los revises y los toques, ¿no? Entonces, parte del humanismo a veces es esa relación importante entre el médico y el paciente, y lo que comentamos de la mística es uno de los estatutos dice entregar el pensamiento y la acción sin límites de tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, pasar más allá de a veces dejar el cansancio, el burnout y dar una buena cara, tratar bien al paciente, a tus compañeros o cualquier persona y que te salga esa parte humana, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos debe distinguir al buen médico, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con que sí hay que ponerle nuestro empeño, pero creo que sí debe de haber un límite de tiempo. Desde que eres residente hasta que eres ya alguien formado. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ese límite para construirte a ti mismo como persona, lo que te va a dar es burnout y entonces sí, eso va a tener unas consecuencias negativas en tu vida personal, en tu vida profesional, en todos los aspectos otros que no tengan que ver con la medicina y en la misma medicina. Entonces está muy idealizada esa parte, que los médicos tenemos que ser de esa forma, pero se puede hacer medicina también sin descuidar la parte humana de uno mismo, valga la redundancia.
Yo lo que diría, yo estoy de acuerdo con ustedes y sí diría que realmente quien tiene que estar en el centro eres tú, ¿no? Creo que muchas veces estar dentro del hospital y tener que representar esta figura de un doctor serio, confiable, cuidando tus palabras, tratando de transmitir la información lo mejor posible al paciente, hace a veces que nos perdamos un poco, ¿no? Que tu individualidad y lo que te hace único y muchas veces algunas de tus fortalezas pues se apaquen o se achiquen justamente por defender este principio, ¿no? De medicina. Yo creo que sin estar bien nosotros es muy, muy difícil que podamos dar un resultado bueno para nuestros pacientes. Y les voy a compartir algo que yo aprendí aquí. Aquí en Canadá hay colegios de médicos y cuando hace algún tiempo estaba leyendo las guías y las recomendaciones para los médicos que practican medicina aquí, ¿no? Y entonces decían, el médico tiene un horario, ¿no? Es de tal a tal, o sea, varía dependiendo de tu trabajo y de tu rango y todo, ¿no? Y decía que si el médico decide quedarse más tiempo del que se esperaba, dependiendo del tiempo que tenía que pasar en el hospital, eso lo que se llamaba era altruismo. Y decía, si ustedes pasan más tiempo en el hospital de lo que deberían, están siendo altruistas porque no les están pagando, porque no están haciendo su trabajo y porque ustedes están donando de su tiempo libre y de su tiempo de crecimiento personal y de su tiempo de aprendizaje, ¿no? Y entonces decía, un médico que es muy altruista no está descansando, es muy probable que no esté comiendo bien, que no esté haciendo ejercicio, que no esté estudiando lo suficiente, que no esté haciendo investigación lo suficiente. Y decía, y tengan cuidado porque el altruismo a lo que lleva eventualmente es efectivamente estar con burnout y estar cansado y dejarte a ti mismo a un lado. Entonces, sí creo que no podemos perder el centro que somos nosotros. Es muy importante seguir siendo quien eres tú, no encajar en un molde, sino defender lo que te gusta, defender quién eres tú y balancearlo de forma inteligente dentro del patrón que tenemos que seguir como médicos y asegurarnos de que ese centro se conserve, de que estés bien, de que estés balanceado dentro de lo posible. Hay veces en las que no puedes tenerlo todo. Hay momentos en los que sí tienes que renunciar y te tienes que concentrar 100% a dar lo mejor de ti dentro del hospital. Pero incluso dentro de esos momentos necesitas asegurarte que estés bien. Sí, yo aquí agregaría, yo estoy totalmente de acuerdo, agregaría, o sea que ya conforme uno va madurando, va creciendo en todos los aspectos, te das cuenta que cuando eres residente, pues la bata te come, ¿no? Pero literalmente gran parte de lo que dices Adamel es correcto, o sea, es bien importante que la bata no te coma, ¿no? O sea, que cuando te quites la bata, que lo que eres sea más importante que la misma bata, o sea, literalmente ser pues buen esposo, buen hermano, buen ciudadano, estar bien contigo mismo, física, mental o emocional, dormir bien, de tal forma que el primer principio de entregar el pensamiento y la acción sin límite de tiempo ni de esfuerzo, si lo sacas de contexto, pues, híjole, es muy controvertido, ¿no? Pero si lo pones en el contexto adecuado, es decir, si estás bien dormido, bien descansado, en un ambiente de cordialidad, en un ambiente propicio para crecer y te enfocas con un paciente que está a tu cargo, pues literalmente yo siempre lo he pensado, ¿no? Tú lo que le entregas a un paciente te lo regresa al triple, ¿no? Y en ese sentido, a mí pues que suene romántico, pero al menos es una opinión personal, pero sí creo que la medicina es un fin más que es un medio, ¿no? Es decir, por supuesto que esta visión no se polarice, ni se saque de contexto, es decir, debes de tener buena remuneración, debes de saber cobrar tus honorarios, pero de repente hay casos en los cuales tienes todo lo que te preparaste y puedes ayudar a un paciente y a lo mejor el paciente no te puede pagar, pues lo haces con todo el gusto, ¿no? Y literalmente a mí me parece que la medicina sí es algo, no se puede, es difícil concebirla como a veces un horario de oficina o como otras profesiones, ¿no? Porque de repente, es decir, sin que se polarice ni sea controvertido este comentario, pero literalmente cuando la medicina es un medio para tus beneficios personales, me parece, al menos por los casos que yo veo, pues evidentemente te lleva por caminos donde no hay pues un crecimiento homogéneo, ¿no?
Hablaban de portar la bata, ¿no? Finalmente, cuando estamos en el hospital, nos tenemos que poner la bata y esto implica una responsabilidad e implica tener cierta seguridad y algunos a veces no nos sentimos dignos de portar la bata hasta cierto punto. No sé si a ustedes les pasó esto. Sí, así te lo puedo decir, así es. El primer día de mi R3, por primera vez me puse la bata y me sentía completamente, en ese momento, obviamente, me sobraba, yo creo este, pues quizás soberbia, vanidad, que era directamente proporcional a todo lo que me falta por crecer, aprender y todo lo que me falta todavía. Pero yo recuerdo que cuando fui R3, que me puse la bata, que decía, no, ya, si me llega un bloque de tercera puedo poner un marcapasos, ya si me llega un choque séptico ya sé qué hacer, ya sé intubar, ya sé, etcétera, etcétera. Pero evidentemente en la vida misma te encarga con los mismos pacientes de decirte esto nunca se acaba y nunca va a estar totalmente pues preparado, ¿no? Siempre el crecimiento debe ser totalmente humilde para seguir avanzando, ¿no? Si quieres seguir avanzando, evidentemente. Pero sí yo recuerdo puntualmente que en el R3 fue un momento así de que me sentí muy bien, me puse la bata de Linz, que le decíamos la armadura dorada, y pues evidentemente ahí me sentí en ese momento pues totalmente digno, ¿no? Eso tiene el nombre de efecto Dunning-Kruger, que es cuando personas, y los médicos somos muy afectos a eso, me incluyo, cuando tenemos poca experiencia, pero que ya ganamos algo de conocimiento, ya sentimos que no la sabemos de todas. Y para mí también fue ahí del R3, R4, que yo ya me creía, ya andaba medio flotando. Pero luego sigues estudiando y sigues avanzando y te das cuenta y aprendes y ves que no sabes tanto como tú creías y entre más lees, más cuenta te das de que no sabes. Entonces viene todo como una pendiente, después de que estás ahí ya flotando, viene una pendiente donde dices, no, pues no sé mucho, no sé casi nada. Y después ya con la experiencia dices, no, pues ya en estas áreas me siento mejor, ya tienes conocimiento, experiencia, pero sobre todo humildad que vas ganando. Y por otro lado, cuando sales también de la residencia, no sé si esto les ha pasado, pero a mí me ha pasado, te da el efecto del impostor, que es, bueno, y yo ya estudié esto, pero no te sientes capaz o llegas a un trabajo y dices, pero a mí ¿por qué me eligieron si yo no he hecho realmente nada de mi vida? Y olvidas toda tu trayectoria, olvidas todos tus conocimientos, olvidas toda tu experiencia y te sientes incapaz de lograr algo o con poca experiencia o con poca confianza. Esa es otra cosa que le pasa mucho a los médicos. Yo estoy de acuerdo contigo y a mí también me pasó lo mismo en el R3. Incluso ahora veo hacia atrás y digo, ¿cómo le hacía para tener tanta confianza en mí misma? Si ni sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y andaba regañando a todo mundo y aquí las guías dicen y sacando porcentajes y tratando de intimidar a la gente con detalles chiquitos que aprendía por ahí. Y ahora lo veo hacia atrás y digo, no sabía lo que había detrás. Definitivamente ahora me he dado cuenta con la responsabilidad de tener, pues, completamente ya en el mundo real, yo sola, el cargo de la salud de un paciente, pues con eso viene mucha humildad, también con ir aprendiendo de dónde viene la evidencia y también la fragilidad muchas veces del conocimiento que tenemos y de dejar de pensar en absolutos, ¿no? Siempre es así, la presión siempre tiene que estar así, eso siempre tiene que hacer, empiezas el antibiótico en este momento siempre. Y te das cuenta de que no es así, de que cada paciente es diferente, cada enfermedad se presenta de una manera diferente, cada quien responde de manera diferente y eso enriquece tu visión también de la enfermedad, ¿no? Entonces sí, a mí absolutamente me pasó eso y hasta la fecha creo que sí no puedo creer la confianza que tenía en hacer las cosas cuando era R3, no sabía nada. Totalmente. Parte importante del médico es, como dices, apegarte a la ciencia
y alejarte del chamanismo, ¿no? Y aquí es donde hablamos de la medicina basada en evidencia, de la lectura crítica y también de pronto el arquetipo del médico como investigador. ¿Ustedes cómo han manejado esa parte en sus centros? Pero en ese sentido, pues me parece que es algo necesario. Digo, yo siempre tuve mucha aversión yo siempre quise ser clínico, pero recientemente lo he visto como una necesidad, en el sentido de que pues me he empezado a involucrar y creo que es algo indispensable, ¿no? Para poder tener la evidencia, pues primero tienes que hacer evidencia de tu población, ¿no? No, muchas veces hay evidencia, que no puedes extrapolar porque son poblaciones diferentes, no hay validez externa, y en ese sentido, pues es un camino pues, que creo totalmente que tenemos que ser todos y todas las involucrados, que estamos tratando pacientes para mejorar las prácticas, ¿no? Y en ese sentido también, precisamente, para aplicar la evidencia, ¿no? Necesitas experiencia, evidentemente, necesitas ver pacientes. De repente el escenario, si lo recuerdan, que cuando llegaba el R3, R4, el artículo que se va a leer, y ya quería cambiar la práctica por un artículo que se va a leer sin experiencia, pues evidentemente también eso llegamos a ser absurdos en ese sentido, ¿no? Digo, afortunadamente lo compartimos, y a todos los y las residentes que nos escuchan, pues es un proceso, ¿no? Que espero que mejore en su caso, pero lo que voy es, pues necesitas experiencia, necesitas evidencia, y volvemos a lo mismo. Bueno, desde mi punto de vista, y gran parte de los médicos, mis mentores, que fueron mis guías, pues es una profunda tomar en cuenta al paciente, ¿no? Y con base a los deseos del paciente, ¿no? Definitivamente, desde mi punto de vista, la medicina basada en la evidencia, si bien no es perfecta, como lo dijo el doctor Juan Calva en un podcast previo, pero sin duda es un camino, pues, que te da muchos beneficios, y sin duda, pues tenemos que mejorar la práctica con base a nuestra población, y no hay de otra más que hacer, pues, investigación original. Yo creo que, o sea, hoy por hoy, sin duda, el hacer investigación sí es una necesidad. Tanto cuando estás avanzando en tu carrera, necesitas tener publicaciones, y la verdad es que si estás interesado a la larga en practicar medicina académica, es una necesidad también, ¿no? Es lo que te da visibilidad, eso es lo que refuerza estuve en esta institución y esto fue lo que hice, porque muchas acciones que hacemos con los pacientes no se solidifican en nada, ¿no? No es algo tangible. Sin embargo, el tener un artículo, el sacar una revisión, el publicar un caso clínico siendo residente, eso es evidencia sólida del trabajo que has hecho en la institución en la que estuviste. Y la verdad, yo estaba muy intimidada por investigación cuando era estudiante. Pensé que investigación era algo muy difícil, no había encontrado muy bien la forma. Y en mi opinión, lo que se resolvió para mí fue encontrar un buen tutor. Necesitas realmente encontrar un buen tutor que te guíe en ese camino y te quite un poco el miedo de hacer investigación y darte cuenta de los retos que tiene, de las dificultades que tiene, pero también la satisfacción que es cuando tienes un resultado tangible, ¿no? De tu esfuerzo. Yo la recomendación que haría es que yo creo que ninguno de nosotros o raramente los médicos entramos a medicina o hacemos una especialidad para dedicarnos a investigación. Yo creo que es mejor verlo como una necesidad y como una parte de nuestra práctica, porque sin duda tener publicaciones va a avanzar tu carrera en todo sentido. Me pasó justo eso que tú dices con los tutores, pero bueno, también es válido que los doctores sean doctores nada más sin ser además investigadores y que se dediquen a la medicina tal cual, a que lean, consuman la información, la analicen y la apliquen a los enfermos sin que forzosamente tengamos que generar nosotros conocimiento. Eso también se vale. Sí, aquí a mí me gustaría rescatar algo que dijeron los dos totalmente, ¿no? Yo sí me arrepiento de no, como yo, a mí me gusta mucho la medicina académica, tengo la fortuna de ser profesor en mi universidad, entonces, como dice Armel, es algo necesario y me hubiera gustado haberme metido de lleno desde residente, ¿no?
Afortunadamente nunca es tarde y pues bueno, estamos aprendiendo en eso y pues estamos pues enfocados en este momento, ¿no? Pero también lo que dice Meraz es completamente cierto. Recordemos que hay eh, hay médicos que son familiares, médicos generales, médicos médicas que sin duda un buen sistema de medicina familiar y medicina general, pues está la salud del pueblo, ¿no? O sea, de repente no, recordemos que no tienes que ser para ser buen médico, pues, ser investigador o ser SNI o incluso ser especialista, ¿no? O sea, definitivamente sí, me parece que es importantísimo romper ese rol, porque evidentemente esa medicina, ese caso romántico que nos tocaba de R3, que nos encantaba, Aldo, no, llegó una paciente chocada, se dializó, le bajé lactato, aminas, etcétera, pues evidentemente muchas veces el fracaso de una medicina general, ¿no? O sea, una paciente que nos llegó así y nosotros hacíamos medicina heroica y tristemente, pues cuando hay actos heroicos es porque todo lo demás falló, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante tampoco, a mí me parece, no hacer una etiqueta de solamente un camino, ¿no? Como bien lo puntualizaste, Armel, como bien lo dijiste también, Meraz, eh, ser médico es más que papers, es más que estar en un hospital. O sea, yo tengo la fortuna que pues convivo con muchos médicos generales, médicos, médicas familiares y veo cómo cambian la vida todos los días y no son tweetstars, ¿no? No son stars de las redes sociales, no los ves en PubMed, pero son totalmente plenos y son totalmente médicos, médicas de bajo perfil que diagnosticaron un hipertiroidismo y ya a ese hipertiroidismo le cambiaron la vida y que tiene una paciente diabética bien controlada que no va a llegar a que hagamos medicina heroica los R3 en turno. Entonces, en ese sentido, sí es importante que pues nuestro perfil me parece similar, los que estamos en este podcast, pero sin duda sí hay muchos otros caminos, como bien lo ejemplificaron, ¿no? Ser médico, pues evidentemente es literalmente el paciente, ¿no? Una surge mucho la necesidad de ayuda, ¿no? Es un ser que sufre, poder ayudarlo, ¿no? Básicamente me parece que es la esencia y no separarnos pues de esa esencia mucho, ¿no? Entonces, hablamos del médico como el que atiende pacientes, el médico como investigador, pero también parte de ser médico es ser maestro, ¿no? En algún punto, de hecho, doctor significa aquel que enseña, ¿no? Entonces, debemos o estamos familiarizados con, desde que somos médicos, MIP2, ¿no? Que le enseñas al MIP1, o cuando eres estudiante que asesoras a tu compañero, o cuando eres residente a los internos, y así sucesivamente vas subiendo la escalera, y es parte fundamental de ser un role model, ¿no? Y es parte fundamental saber cómo transmitir esos conocimientos, cuándo transmitirlos, en qué momento del pase de visita o cuando sacas una servilleta y pintas sobre ella diferentes cosas. Y esto es parte de nuestra vida, ¿no? Ustedes que son profesores a diferentes niveles, ¿qué les parece esta faceta del médico? Mira, yo te puedo decir que, o sea, yo he tratado a lo largo de mi carrera médica explorar básicamente todo el abanico de posibilidades, ¿no? Me formé en hospitales públicos, trabajé en medicina privada, he colaborado con laboratorios, he hecho también investigación de diferentes grados, tanto en el laboratorio como clínica. Y te puedo decir que con toda honestidad, enseñanza y educación médica es lo que más me gusta de todo, de todo. Y yo creo que Lo más gratificante. Por mucho. Y yo creo que gran parte prácticamente todo el tiempo libre que tengo, lo utilizo en cuestiones de educación médica, tanto a pacientes como a médicos. Y creo que también desde la perspectiva de educación médica es un reto enorme tratar de simplificar y poder dar una clase sencilla, limpia,
y que realmente transmita información confiable sin ser tu opinión, ¿no? A mí me chocaba, por ejemplo, que me dieran clase y me empezaran a decir, de hecho, ayer vi un paciente que tenía no sé qué y yo pensé que podía hacer esto y yo decía, yo quiero que me hablen basada en evidencia, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, no lo que usted cree, no lo que piensa. Entonces, dar clases basadas en evidencia, concretas, sencillas, en un lenguaje entendible, creo que eso es un enorme reto y que uno mismo trata de aprender y que la verdad es que solamente se logra pues enseñando, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita en mi etapa como profesor sí tuve pues una sacudida porque pues yo quise enseñar medicina como a mí me enseñaron, ¿no? Ser, como decía Armel inicialmente, ser pues intimidando, ¿no? Queriendo que los alumnos escupieran mucha información, se aprendieran gran cantidad de información, etcétera. Sin embargo, pues es un proceso que también debes de, así como hay medicina basada en evidencia para el beneficio del paciente, bueno, hay enseñanza basada en evidencia para los alumnos, debes también de entrenarte para, hay muchos métodos que funcionan con base en la evidencia, literalmente hay alumnos que aprenden de distinta forma sobre otros, entonces todos los que estamos en la educación médica, pues también tenemos que formarnos y aplicar pues técnicas basadas en la evidencia, ¿no? Estoy convencido de eso. Yo mismo lo he ido modificando, no es algo fácil, no, nadie te enseña a ser maestro, como dice Armel. De repente nos gusta, pero que nos guste no, pues no quiere decir que estemos capacitados para dar clase, pero sin duda, si te gustas, muy probablemente te vas a capacitar y también en eso se debe de cambiar el chip, ¿no? Hay alumnos bien distintos y debes de, pues, enseñarles técnicas de aprendizaje basadas en la evidencia también, ¿no? La fortuna que tenemos es que ahora los métodos de enseñanza son múltiples y sumamente variados. Ya no es como nuestras épocas. Ya sé que me voy a ir como viejito, pero nosotros éramos o de leer el libro o de leer el paper y no había más. Pero ahora hay podcast, hay videos en YouTube, hay infografías, hay entrevistas que también están en video o en audio. Entonces ahora ya la cuestión audiovisual está al alcance de todos. Y la verdad es que los que generan estos contenidos, por ejemplo, algunas clases en YouTube que yo veo, no, hombre, yo, ¿cómo me hubiera gustado tener acceso a eso cuando yo era un jovenzuelo? Es un trabajo en equipo, ¿no? Y tanto el interno, que debes de tratar de forma cordial, enfermería, etcétera, pues son los que te hacen lo que eres. O sea, esto es un trabajo en equipo, la institución también que te abraza, ¿no? Y uno por sí solo, pues no es un hombre, no hace un ejército. Yo recuerdo mucho que pues, salí y de pronto te creías que puedes resolver casos complicados, pero te apoyabas tú de los subespecialistas y de tus compañeros para tomar decisiones, pero ya que estás solo, pues valoras esas circunstancias en las cuales estabas rodeado, ¿no? Ahora, ustedes están en unas circunstancias buenas, me refiero a sistemas de salud envidiables, ningún sistema de salud es perfecto, pero ¿cómo funcionan también las cosas allá? ¿Es por la entrega interminable de cuerpo y espíritu o a qué se debe? No, varias cosas aquí rápidamente te digo lo que a mí más me causó un impacto cuando llegué a Canadá es uno que el acceso a los sistemas de salud es parejo para todos. Igual tratábamos al académico rico o con grandes posibilidades económicas que a un indigente que se encontró en la calle con alguna cuestión de salud. Recibían la misma atención, a lo mejor con algunas diferencias mínimas, pero en el hospital era lo mismo. Entonces, eso es muy impresionante. Y lo otro que es bastante impresionante es que aquí no hay enseñanza con base en hacerle sentir al otro que no sabe o ridiculizarlo o castigos o bueno, pero creo que también se pasan un poquito porque el feedback que se da tampoco es tan oportuno. Entonces, eso también hay que decirlo. Yo creo que a veces sí vale la pena regañar cuando es apropiado.
esas dos cosas. Entonces, aquí el sistema de salud, que es el gobierno invierte muchísimo en el sistema de salud. La gran mayoría de esa inversión se va a la atención primaria, a los médicos familiares, que es aquí toda una especialidad, y también son de los que más ganan dinero. Eso es muy importante decirlo, ganan más que los académicos, lo cual no pasa en nuestro Nos país, falta probablemente no eso, pase nos falta eso, cough, sí. cough. Exacto, entonces eso también me causó como mucha, decir, wow, sí invierten bien su dinero, porque ahí es donde se debe de ir el dinero del presupuesto, y ya lo mínimo a los trasplantes y a las cosas ya mucho más avanzadas. Y la otra cuestión es que todos los componentes, todos los engranes del sistema de salud funcionan bastante bien y hay menos chance de que algo malo pase si uno se equivoca. Es decir, el médico tiene una buena formación, las enfermeras son extraordinarias y aparte hay farmacistas que si varias veces me he equivocado al prescribir un medicamento o lo he prescribido una dosis que el paciente no estaba tomando y luego me llama la de farmacia, es decir, doctor, se equivocó aquí, o revíselo, o te dicen, es que el paciente ya no estaba tomando esto, estaba tomando ahora sí, y saben todo a la perfección. Entonces, si no te das cuenta tú, se va a dar cuenta la enfermera, si no se va a dar cuenta la farmacia, y si no se va a dar cuenta tu supervisor. Entonces, varios candados, digamos, para que a los pacientes les vaya. Oye, qué opinan de la resiliencia, ¿no? O sea, de la entereza, de esta capacidad de adaptarse, que de pronto también no todo es ganar, ganar, tenemos fracasos o las cosas no salen como lo queremos, ¿no? Como la canción Pedro de los Rolling Stones. Esa ha sido, de hecho, pues, mi filosofía de vida, ¿no? O sea, en una canción me ha rescatado de momentos, ¿no? You can always get what you want, but if you try, you get what you need, ¿no? O sea, no siempre tienes lo que quieres, pero si lo intentas, tienes lo que necesitas, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que para todos los y las que no pasaron la NARM, tranquilos, ¿no? O sea, resiliencia, un golpe, pues te despierta, les queda un gran camino por recorrer, evidentemente, y pues evidentemente no todo es el NARM y de cada fracaso, pues se aprende, ¿no? Entonces la resiliencia a mí me parece que es algo, es literalmente de las herramientas que debe tener un médico, la resiliencia es algo bien importante. Y no solamente en los fracasos personales, sino a veces en las muertes de un paciente, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, ya compartiendo cosas personales, por ejemplo, en el COVID, pues a mí me devastó, ¿no? Emocionalmente, ¿no? O sea, a mí literalmente, hasta un día se me ocurrió una frase así de que estaba devastado y dices, qué ingrata, algo así, no me acuerdo, la puse hasta en Facebook, pero dije algo así como que qué ingrata es la medicina que te permite olvidar a todos los que has salvado, pero no te permite olvidar a los que se te murieron. Eso se quedan tatuados en tu bata por siempre, ¿no? Y así es, o sea, yo por ejemplo tuve pacientes, sobre todo esta última ola, de 25 años que acaban de tener un hijo, con bebé, que decía, te lo juro así, Dios, que no se muera, por favor, que no, o sea, no, o sea, ¿sí me explico? Decía, por favor, lo intubamos temprano, le dimos pues la evidencia, etcétera, y se acaba muriendo, pues dices, sí, en esta pandemia yo sí, llegaron momentos que odié ser médico, odié la medicina, pero te das cuenta que evidentemente ya literalmente pues es una pandemia, ¿no? Pues entras en crisis, hay que tener salud emocional, cuidarte tú primero, y cuando ya pasa ese proceso de adaptación, ese proceso de duelo, que te tratas también tú, evidentemente, emocionalmente, pues te das cuenta que, pues que así es esto, ¿no? O sea, curar a veces, consolar siempre, ¿no? Pero en ese sentido, la resiliencia es algo muy, muy importante, ¿no? Me parece que es algo, no solamente, es algo indispensable para el médico, no sé qué opinan. Yo creo que los fracasos que yo tuve, o sea, por ejemplo, diagnósticos fallidos, que no diagnostiqué yo o que se me fueron, esos, por ejemplo, son igual que tú, los que recuerdo más que nada. O sea, no me acuerdo de las cosas buenas que hacemos porque lo olvidamos muy rápido y a veces no nos damos cuenta del impacto que tienen incluso pequeños detalles para bien en el manejo de los pacientes cuando lo hacemos bien,
pero bueno, cuando lo hacemos mal, yo, por ejemplo, soy bastante azotada y sí, momentos muy duros en los que o no obtienes lo que quieres, por ejemplo, para ti, ¿no? Que no te reconozcan los residentes de mayor rango o los adscritos, o tener que lidiar con el favoritismo dentro de las instituciones a otras personas, ¿no? O que tú querías una oportunidad y simplemente no te tocó, ¿no? Porque así son los procesos de selección también. Eh, yo creo que la verdad es que suena muy cliché, pero son de las cosas que más enseñanza te dejan, ¿no? El no obtener lo que quieres y el no salirte con la tuya. La verdad es que son pruebas de humildad difíciles, que son difíciles de aceptar y no la pasas nada bien en esos momentos, pero sí te hacen detenerte y pensar cómo lo puedo hacer mejor, ¿no? ¿Qué fue lo que falló aquí? ¿Cuáles son las implicaciones de mi conducta? ¿Qué fue lo que me faltó? Y eso sin duda, eso es realmente lo que te va haciendo mejor. Y es además parte de la vida, no podemos hacerlo todo bien, no podemos estar siempre bien. Y aceptar que la práctica de la medicina trae muchas satisfacciones, pero también trae mucho sufrimiento a veces, y que esa es la naturaleza de lo que hacemos. Hay días en los que pues, son muy violentos, que vemos tragedias dentro de los hospitales, que vemos historias muy duras, que realmente sentimos a veces en piel propia el sufrimiento de los pacientes, y esa es la naturaleza de lo que hacemos, y creo que la resiliencia, afortunadamente ahora con la pandemia se habla más de la salud mental de los médicos, y es algo que bueno, es parte de lo que hacemos y parte de lo que tenemos que aprender a afrontar también. Totalmente de acuerdo con ustedes, amigos, y esto era el objetivo de este programa, ¿no? Hablar como no de la bata que traemos puesta, sino de una plática entre humanos, y me gustaría si pudieran ustedes cerrar con algunas recomendaciones hacia estudiantes, residentes o adscritos recién desempacados que ustedes nos puedan compartir. Dices que recomendación de estudiante. Bueno, de estudiante, yo sugiero sí, acérquense a un guía, busquen un mentor desde etapas tempranas. Yo sí sugiero que vayan a los hospitales, conozcan el ambiente hospitalario, se involucren pues evidentemente siempre va a haber alguien que les quiera enseñar, y eso es muy valioso en literalmente nuestro sistema de salud, que bien tiene muchas carencias, pero también siempre hay que ver el lado bueno, ¿no? Si la vida te da limones, dice, no, es limonada, ¿no? Entonces, ustedes, si estás en tercer semestre, tú puedes ir a un hospital público y te vas a encontrar un R3 apasionadísimo en medicina interna, o sea, un Meraz, nomás en otra era, y va a ser así de accesible y te va a enseñar y va a ser tu maestro y tu guía, ¿no? Así que de estudiantes sugiero eso, ¿no? Y la constancia, apasionense, enfóquense, y pues esa sería mi recomendación. De residente, Dios mío, hay mucha responsabilidad, muchas emociones, viven muchas tragedias, muchas satisfacciones, pero siempre un punto medio, ¿no? Creo que ahí la sobriedad, cuando tienen logros, pues totalmente, cuando sale un paciente que les salva la vida, pues maravilloso, pero también cuando se les muere, pues tampoco se sientan como dice Armel la vez que sintió, que yo también. O sea, no, todo es un punto intermedio, todo es un proceso, y evidentemente resiliencia, ¿no? Tengan mucha capacidad están en aprendizaje, están en formación, y eso nunca va a terminar. Y de adscrito, literalmente, pues a mí me parece que cuando ya eres adscrito, pues ya llega en la gran mayoría una zona de confort que también a veces choca con nuestra realidad mexicana, ¿no? Que si de repente pues, estás en una institución y te pagan muy poco y tienes 3 hijos que mantener, pues evidentemente todo eso, o sea, no se puede romantizar muchas veces en eso, ¿no? Pero sin duda que ese es un adscrito que platique con el familiar, platique con la familia, que ve el paciente, pues eso inspira, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues al menos yo, no sé ustedes, pero de estudiante, de residente, vi pocos adscritos que hicieran eso, y los que vi hacer eso, que les agradezco profundamente porque fueron un parteaguas en mi formación, pues hicieron que yo hiciera lo mismo, ¿no? Entonces, todos los adscritos, pues esperemos
que nunca pierdan esa acción, ¿no? O sea, ver un adscrito pasivo, pues evidentemente puede también ser algo positivo para no ser como ellos son, ¿no? Yo lo que diría es a los estudiantes, mi primer consejo, creo que ya lo dije, pero lo reafirmo, es que no dejen de ser ustedes mismos, no dejen de abrazar lo que los hace únicos, no traten de encajar dentro de las instituciones o de comportarse como otra persona o de ser muchas veces como los robots que le gustan a muchas instituciones, sino que peleen en sus propios términos también, ¿no? Y también les daría la recomendación un poco de ver el camino de la medicina como todo un proceso. Las cosas tardan en darse, ¿no? El ser asertivo con los diagnósticos tarda, el saber cómo darle noticias a un paciente tarda, el saber cómo consolar a un paciente te tardas también, todo es un proceso y a veces de estudiante yo, por ejemplo, me comparaba con otra persona de mayor rango o adscrito o residente y a veces yo sentía que me faltaba mucho comparado a ellos, pero todo es un proceso que está en sus manos, porque la única persona que tiene control sobre su vida es ustedes. Nadie los puede detener de aprender, nadie los puede detener de estudiar, de esforzarse, de apasionarse y de abrazar esta carrera realmente no como una profesión, sino de verdad como un camino, como una, pues sí, hasta cierto tipo como una vocación, ¿no? Entonces no se detengan por nadie y sobre todo sean ustedes mismos. Y bueno, de residentes, yo les daría un consejo que me hubiera gustado que me dieran a mí y que cometí varios errores hasta descubrirlo, que es no competir. Creo que dentro de los hospitales y en general en el sistema de salud no hay muchas oportunidades, ¿no? Y entonces todo el tiempo tienes que estar compitiendo o en tus ojos sientes que tienes que estar compitiendo con tus compañeros, con los de arriba, con los que están abajo, y la verdad es que no es una competencia. Verdaderamente el ser exitoso es el ser feliz y el de verdad poder prosperar y alcanzar lo mejor que puedes hacer en un mundo en el que hay mucha gente exitosa, porque por todos lados va a haber mucha gente muy exitosa en lo que hace y yo creo que de residente nos hacen muy competitivos porque sientes que si alguien es más que tú, sabe más que tú, te va a robar lo tuyo y la verdad es que no es así y me tomó un tiempo darme cuenta el que no vale la pena competir, en que las cosas se ponen en su lugar, el que competir te distrae mucho de tu objetivo, hace que traigas a personas metidas en la cabeza, cambia la forma en la que ves a los demás y a veces esa persona con la que estás compitiendo que sabe más o que a lo mejor tiene habilidades que tú no tienes, puede ser una oportunidad de aprender que estás dejando pasar, ¿no? Es decir, en lugar de estar compitiendo y ver qué sabe la otra persona que yo no sé, pues ver cómo le hace, ¿no? De dónde estudia, de dónde encuentra el tiempo, dónde encuentra los recursos, qué páginas consulta. Entonces, sí, definitivamente el consejo que me hubiera gustado que me dieran es el no competir. Hay espacio para todos y sí lo hay de verdad, ¿eh? Y de adscrito, pues un poco lo que dice Pedrito, el sí efectivamente el dedicar tiempo a los residentes es algo difícil porque pues tenemos muchas responsabilidades, pero yo creo que lo que trato de hacer yo como adscrita es el que una vez que digo que voy a hacer algo para un estudiante o para un residente o para un interno, lo cumplo, ¿no? Porque creo que si te estás comprometiendo con un estudiante o con un residente y no haces lo que dijiste que ibas a hacer, generas una gran desilusión en esa persona que sí puede tener, le puede generar una idea confusa de lo que es tener un mentor o incluso que no le interese hacer investigación porque tuvo una mala experiencia contigo. Entonces, creo que como adscrito, que es lo que me digo a mí misma todos los días, ser consistente, ¿no? Si dices que vas a hacer algo, lo haces. Si ibas a apoyar a tu estudiante, encuentras el tiempo y lo apoyas. Y también de la misma manera, si no tienes tiempo, si no te es posible hacerlo, creo que es mejor ser claro y decir, no te voy a poder guiar, no me puedo comprometer con esto y no desilusionarlos. Esto fue Medicina de Impacto.
No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.